Mostrarnos un poco sobre qué hacer. Está Ezequiel Vergara, de Usuarios y Consumidores Unidos. Así nos orienta un poquito sobre cuáles son las acciones, si es que tendríamos que emprender alguna acción por algún consumo duplicado. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran? Bueno, contame un poco porque esto ha llamado la atención, se volvió viral en la Argentina ayer, la queja por consumos duplicados en un resumen de tarjeta de crédito. Creo que no corresponde solamente a un solo proveedor, estamos hablando de Visa, de Mastercard, de American Express, de BBVA, de Santander. Bueno, efectivamente hay una serie de inconvenientes reportadas, diría que en la mayoría de los bancos. Siempre lo que pasa es que Visa es la tarjeta más usada y donde primero nos estamos enterando son con los bancos también que tienen mayor cantidad de clientes. Por eso es que estos son los bancos que sabemos seguro que tienen el problema, lo que no quiere decir que haya bancos más pequeños u otras tarjetas como también Mastercard o American Express que estén afectadas por la misma situación. Lo que está ocurriendo es que a muchos usuarios les aparecen consumos efectuados con la tarjeta de crédito, en principio, duplicado o a veces hasta triplicado el mismo consumo. Es decir, lo mismo que gasto que hicieron, les aparece 2 o hasta 3 veces. Esto se está visualizando en el movimiento diario, el movimiento que el usuario puede controlar permanentemente. No ha llegado aún al resumen final de la tarjeta, por lo cual, en principio, podemos pensar que no es algo definitivo, sino que es un problema transitorio. Pero sí me gustaría ser enfático en esto. He leído en los principales portales que los bancos dicen que los usuarios no se preocupen. Yo diría todo lo contrario, que se preocupen y que hagan el reclamo. Por supuesto, al banco esto no le cae simpático, que el usuario le reclame, que le mande la captura de pantalla con el consumo duplicado o triplicado, que llame por teléfono y grabe esa llamada. En fin, no solamente que grabe el reclamo, sino que lo Ah, documente, porque lamentablemente tenemos muchos antecedentes de bancos, sobre todo los más grandes, que luego no quieren reconocer sus problemas. De hecho, todavía no sabemos cuál de las partes, si es el banco, si es la tarjeta, si es el procesador que ha tenido responsabilidad sobre esto. Después, cuando no quieren reconocer, si el consumidor no tiene una constancia de ese reclamo, va a tener problemas. Entonces, es muy claro. importante reclamar al banco emisor de la tarjeta o al emisor, si no hubiera un banco, a veces no es un banco quien emite la tarjeta, reclamar a la tarjeta y asegurarse de tener el comprobante concreto del reclamo que estoy haciendo, de qué rubro estoy reclamando, porque luego, si hay problemas, yo tengo que tener la prueba de que me ocupé de esta situación. Me parece interesante esto que mencionas, porque hay muchos portales que dicen este esfuerzo por parte de las tarjetas de que no haga reclamo, de que se quede tranquilo, de que eso se va a corregir solo. En cambio, vos lo que estás planteando es hacer el reclamo, dejar la constancia, tener el número por cualquier cosa que llegue a pasar, pero además esto podría perjudicarlo, por ejemplo, a Visa o a Mastercard, lo podría perjudicar desde el lugar del ente de control, que pueda, por ejemplo, multarlos. No, por supuesto, el mensaje de los bancos y de las tarjetas de no te preocupes, no hagas nada, por Sí. supuesto que los beneficia porque no queda ninguna constancia del Ah, claro. problema que ocurrió. Y es un problema que tienen que dar las explicaciones que todavía no las han dado. Entonces, por eso no me parece que sea la forma correcta comunicar eso de no te preocupes. Por el contrario, preocupate porque estás viendo un consumo duplicado en tu tarjeta y hace el reclamo. Después veremos si fue un error, de quién fue el error, pero como mínimo tiene que haber estos reclamos porque si no, no va a quedar un registro de cuántos fueron los afectados, por lo menos del lado de los usuarios. Por supuesto, los bancos tienen los datos de a cuántos se afectaron, de qué es lo que pasó, pero nosotros, desde la Asociación de Consumidores, también tenemos que saber qué fue lo que pasó y si esto llegara a ser un problema mayor, es importante tener todas las constancias de los reclamos de los usuarios porque nunca se sabe, y repito, tenemos muchísimos antecedentes. Yo en lo personal litigo bastante contra los bancos, así que sé sus modos de proceder, sé que sus formas no son las que espera la Ley de Defensa del Consumidor, la información nunca es completa, ya ha pasado, digamos, 2, 3, y no sé si más días de esto, y todavía no hay ninguna información de dónde estuvo este problema de duplicación. Entonces, repetimos, hay que hacer el reclamo. Otra cosa también importante para comunicar a los consumidores es que por la ley de tarjetas de crédito, todos los consumidores tenemos 30 días corridos a partir de la recepción del resumen, ya sea en forma Sí. papel o en forma digital, para impugnar cualquier cargo.
Así que siempre la responsabilidad, insistimos sobre esto, tener una tarjeta de crédito es muy lindo para algunas cosas, pero conlleva cierta responsabilidad que es controlar. Y después a no llorar si me cobraron un seguro que no corresponde, si hay un cargo que yo no hice, a veces puede haber una duplicación porque físicamente algún comerciante o alguna empresa me duplicó intencionalmente un consumo y si pasa, pasa. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y controlar el resumen cada vez que nos llega y tenemos 30 días para reclamar y mientras duren ese tiempo que el banco resuelva el problema y verifique, no cobrar ese cargo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar problemas a futuro. Bueno. Ezequiel, Gabriela te habla, ¿cómo te va? Buenos días. Te hago una consulta específicamente por un mensaje que hoy se difundió a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, donde da una serie de recomendaciones por los cobros duplicados y dice, primero recomienda no abonar montos incorrectos, es lo primero. Después dice esperar el cierre del resumen para verificar si fueron corregidos. Digamos, uno puede ir verificando cuáles fueron los últimos consumos realizados por la tarjeta en su home banking. Y si no se solucionó el error, reclamar después de tener el cierre del resumen a través de home banking o contactando al banco o a la entidad bancaria. Y recién después del cierre del resumen, desconocer los cargos indebidos y verificar si se debitó ese monto con cobros adicionales a pesar del reclamo. ¿Es así como hay que esperar realmente a que venga el cierre del resumen para iniciar el reclamo o ya con estos últimos consumos que uno tiene y que puede verificar durante el mes ya puede hacer el trámite? Bueno, hay varias cosas ahí para plantear. En primer lugar, todavía no está claro, o por lo menos nosotros no hemos podido verificar, si estos consumos afectan o no el saldo general o el límite de crédito general que tiene el usuario. Todavía no lo sabemos. En principio parecería que no, porque si no el problema sería mucho más grave. Acá, perdón, te interrumpo. Yo tengo Santander, tiene un mensaje que dice... puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos de la tarjeta, no te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras. O sea, calculo yo que debe ser el monto máximo que vos podés gastar a través de la tarjeta de crédito y que están trabajando. Repito, nosotros, como Asociación de Consumidores y yo en lo personal, no he verificado que esto sea así. Disculpen mi escepticismo, pero yo estoy acostumbrado a que los bancos nos mientan en la cara. Entonces yo no le creo nada a los bancos, porque ya tengo mucha experiencia en juicios contra bancos grandes, contra tarjetas de crédito, y sé cómo opera. Así que eso para empezar, cada uno verifique su situación. Segundo, esta recomendación de no hacer nada a mí no me parece correcta. Me parece que lo que tiene que hacer un usuario precavido es inmediatamente ve un problema, hacer el reclamo al banco y mandar una captura de pantalla, y si no, hacer una llamada y grabar esa llamada informando cuál es la situación. Eso es lo que hace un consumidor responsable y deja constancia de esta situación, asimismo, para que en el caso que luego no se solucione, tener la prueba. Porque si el día de mañana no se soluciona y después, pasado el resumen, yo me olvido porque dentro de 30 días, cuando me llegó el resumen, se me venció este plazo porque estoy de vacaciones y yo no hice el reclamo, voy a tener un problema. Ahora, si yo lo hago oportunamente, apenas lo veo, me aseguro de que ya el reclamo está hecho. No es que tengo que esperar, es mi derecho 30 días después del resumen hacer la impugnación, hasta 30 días. Lo que no quiere decir que no tenga el derecho de hacerlo antes, también lo puedo hacer antes. Y si lo estoy viendo y estoy viendo que hay un problema, y lo aconsejable por una cuestión lógica y además porque no conlleva más que un trámite para el usuario, y sí va a ser un problema para el banco porque va a recibir un montón de reclamos, pero bueno, hay una situación en la cual evidentemente hubo un problema y si no reciben los reclamos tampoco van a hacer mucho para solucionarlo, ¿no? Entonces yo no creo que sea un buen consejo esperar. Y no me preocupa, en todo caso, cada banco tendría que tener claro un sistema de reclamos que no le inunde de problemas la operatoria diaria, ¿no? Si el banco tiene un sistema, por ejemplo, por mail, que recibe el mail con el adjunto y listo, ya con eso es suficiente, el banco no tendría que tener ningún problema y el usuario se queda tranquilo que tiene documentado este problema por si después hay una acción judicial, ya sea del propio consumidor o una acción colectiva en la cual tenga que hacer valer esta situación. Así que ese me parece que es el consejo más recomendable y no la posición de los bancos de no te preocupes y no hagas nada.
Ezequiel, cortito nada más, pero tiene que ver también con el accionar anterior y que uno ha tenido también experiencia con el banco, de que te digan vamos a desembolsar o reembolsar, mejor dicho, ese importe cobrado 2 veces en el mes próximo o después que el reclamo quede entre esa zona gris entre el banco y la tarjeta. No porque tu tarjeta, no, reclama la tarjeta, no, reclama al banco. Ese tipo de cuestiones ha pasado más de una vez. Donde en el medio la plata queda aprisionada y el reembolso llega al otro mes, si llega. Tal cual, esa es una situación típica, el deslinde de responsabilidades que ya le estamos viendo porque Visa en varios portales, según la información periodística, dice nosotros no tenemos nada que ver, el banco dice que tampoco es el banco, sino que el procesador no tenemos todavía el nombre de cuál es el procesador. Entonces, este deslinde de responsabilidad es típico de grandes empresas que operan con contratos vinculados, conexos, así que yo siempre recomiendo tomar las precauciones necesarias y bueno, si luego hay un problema, uno puede tener la prueba. Estamos hablando de que esto en principio sería un consumo duplicado en el resumen y no cobrado. Si estuviéramos hablando que esto fue efectivamente cobrado, ya sería un problema mucho más grave, porque la restitución no solamente habría que ver que se haga en tiempo y forma, sino con intereses, en el caso de que se afecte el crédito del usuario, y en fin, todo lo que corresponde a un cobro que es indebido, ¿no? Ya estaríamos hablando de otra situación. Una cosa es, me figura un consumo duplicado, pero en realidad no es, que es lo que están diciendo por ahora los bancos. Otra cosa es, efectivamente me cobraron 2 veces algo, y eso ya es mucho más grave, y la devolución debería ser inmediata y cubriendo también los intereses y eventualmente los daños, si estos daños llegaran a producirse, ¿no? No es lo mismo me cobraron 2 veces una cuestión mínima, un consumo insignificante, a me cobraron 2 veces un pasaje de avión, me dejaron sin saldo y con eso no pude comprar otra cosa, totalmente. etcétera, ¿no? Puede haber daños que también tendrán que ser responsables los bancos emisores de la tarjeta como principal, pero también puede agrandarse o extenderse esa responsabilidad a otros involucrados en la cadena de comercialización. Una cuestión más, consejo a los que puedan, nosotros a través del sitio web defensadelconsumidor.com.ar monitoreamos este tipo de reclamos masivos, así que además de que el usuario pueda enviar al banco su reclamo y documentarlo, también paralelamente puede ingresar esa denuncia enviando una captura de pantalla a este sitio web, defensadelconsumidor.com.ar, y así también tenemos un registro general de lo que está pasando para tener la información también del lado de los usuarios y no solamente del lado de los bancos. Ezequiel, gracias por tu tiempo, impecable. No, gracias a ustedes, un saludo. Bueno, ahí pasa Ezequiel Vergara de Usuarios y Consumidores Unidos por las quejas de los usuarios. Hasta ahora es un importe que no está pago y lo que se sugiere es hacer el reclamo.